para ambientar nuestro próximo encuentro, próximo jueves, de evaluación de seguimiento por competencias. Vamos a recordar algunos conceptos. John Anderson pregunta algo. A la orden. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, lo que sucede es que pues nosotros tenemos los dos predios con ustedes, el de dogmática y el de romana. Romano, sí señor. Pero yo quería saber si los dos quedan para la misma semana. En distinto día, claro que sí. Yo advertí desde hace rato que el primer examen es el de instituciones jurídicas romanas el próximo lunes a las 6 de la tarde, ¿no? Nos reunimos en clase. Y el de dogmática 4 días después, el jueves, a las 6 de la tarde. Pero ustedes están advertidos desde hace tiempos. ¿Correcto? Profesor, claro. Sí, claro, queda claro, pero no hay posibilidad de que nos lo pase para otra semana alguno. No, porque está previsto esta semana, para la próxima semana, para todos los 7 grupos que tengo de las 5 materias. Además, les hice una rebaja de materia impresionante. Quedó reducido únicamente a un capítulo, lo de la teoría de las personas en Roma, por supuesto con el ejercicio de derecho comparado. ¿No le parece que es una concesión muy grande? Pero podríamos hacer un convenio entre ustedes y su profesor. Lo escuchamos. Que entre toda la materia vista hasta la fecha y lo posponemos 8 días. El de Romano, sí. Pues visto hasta el lunes pasado. Entonces seguimos en clase el próximo lunes y lo posponemos para dentro de este lunes en 8. Pero entraría toda la materia. Quiere decir... No. ¿Ah? ¿Aló? Yo pienso que no. No sé qué dirán mis compañeros. Por mí digo que no. Cristian. John Anderson dice que no. Cristian, ¿qué dice? ¿Que sí? Eduardo Jesús. Pues, profe, pues como sé, pues yo creería que mejor entonces hacerlo mejor ya la otra semana. Porque Eduardo, usted ¿qué ya lo opina? tiene programado. Correcto, sí, ya está programado. Ya está incluso el cuestionario. Eduardo. Eduardo Jesús, su sonido está terrible. Pero tiene levantada la mano. ¿Qué nos quiere decir Eduardo? Profesor, muy buenas noches, cordial saludo. Buenas noches. Me tocó el computador aquí de una compañera, teniendo en cuenta que terminamos clases en la universidad y mi computador sí. tiene problemas. No, estamos en la Secretaría Académica teniendo clases de Derecho Romano junto con otros compañeros presencial, el cual la docente María Eugenia y a propósito la doctora Beatriz, su señora, nos ha colaborado con una aula para nosotros poder estudiar la materia. ¿Pero clase de romano con quién? Sí, señor, adelantando bastante estos términos, afianzando los conocimientos y repasando. Perdón, Eduardo, ¿quién le está dictando la clase de romano? Profesor, no es clase, es... están repasando, sí. Sí, señor, correcto. Así es, estamos repasando la... Y algo me contó Beatriz, que usted ha tomado la iniciativa de colaborar con los compañeros para preparar en debida forma las materias. Me parece muy bien. Eso es plausible, eso es digno eso es meritorio. Muy bien, Eduardo. Sí, señor, y con vista a esta buena iniciativa y que los compañeros han asistido masivamente,
pues la petición que está solicitando el compañero Anderson es que el tema es extenso, pero lo estamos trabajando fuertemente. Era una petición, una solicitud en vista pues que nosotros también estamos tomando esa buena iniciativa de pronto poder aplazar, si es y en la medida de que se pueda, solamente un poquito de periodo más arriba, solamente una semanita para nosotros preparar bien las clases de dogmática y romano y poder aprender más de la materia, que es el objeto de nosotros. Gracias, profesor. Bueno, una cosa, esta materia de dogmática, la prueba es inaplazable. Es el próximo jueves, tienen una semana. Tendrían que decidir ustedes por votación democráticamente si quieren que romano sea toda la materia, desde las nociones generales primeras, la historia legendaria de la fundación de Roma, la historia de Roma, la historia de la evolución del derecho en Roma y, por supuesto, lo que hemos visto o lo que vimos hasta el lunes pasado. Entonces lo podríamos, en esas condiciones podríamos aplazarlo 8 días más. Si quieren acogerse a ese corte que les hice, de que sea simplemente, si no recuerdo mal, eso fue lo que les dije, lo relativo a personas, nada más la teoría de las personas y toda la parte histórica, la evolución del derecho, todo eso se rebaja para el estudio. Creo que les favorece a ustedes, pero lo voy a dejar a la decisión mayoritaria. Queda toda la materia vista hasta el lunes pasado para del lunes en 8, toda la materia. O para el próximo lunes, únicamente la teoría de las personas. Total, se trata de los días 27 y el día 4 de octubre. ¿Qué piensan ustedes? A ver, 27 con la teoría de las personas nada más. Levanten la mano. Ana María, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Bueno, en respecto a eso, pues sí, entonces prefiero que sea este lunes la evaluación. Y lo otro era que le quería preguntar si para los otros momentos, que creo que son 3 momentos, si no estoy mal, vamos a tener en clase alguna ayuda audiovisual, o sea, alguna diapositiva en clase o algo así como para irnos guiando mejor. A ver, ¿qué le sugiere, Ana María? Porque es que el problema con primer semestre es que realmente ustedes están apuntando al nivel cognitivo, porque ustedes no tienen ninguna noción. Ahora, piense usted en qué podríamos ayudar con una diapositiva. Si de pronto el programa lo aconseja en el sentido de que hay algo que solo gráficamente lo pueden entender, perfecto, yo no tengo ningún inconveniente. Pero, como les digo, a nivel cognitivo, que eso les permite también, por supuesto, elaborar exámenes y demás y tener sus propias opiniones, pero recuerde que estamos hablando de básicamente de historia en romano, ¿no? En romano. A eso se refería, ¿no? Al romano. Es probable que en dogmática sí haya un cuadro de pronto, pero como les digo, en este nivel de primer semestre, ustedes están inmersos en un proceso cognitivo. Se están familiarizando con el derecho, incluido la teoría del derecho primaria, que es la dogmática jurídica.
Y en cuanto a derecho civil, derecho privado, pues tienen su derecho romano. ¿Me entienden cuál es la idea? Es muy difícil en este momento ilustrar. Yo puedo buscar todas las gráficas que ustedes quieran, pero que no les va a aportar nada al conocimiento ni del derecho romano, ni de la dogmática. Porque la dogmática estamos con principios muy generales. ¿Me entienden cuál es la razón por la cual no hay esas ayudas visuales en este proceso de primer semestre en que se están familiarizando con la teoría del derecho en general? Magda, Johanna. Listo. Profe, buenas noches. Profesor, yo pienso que Ana María, pues, trata, por un lado, porque hay muchos, y me incluyo, que digamos una imagen o de pronto no que todo el tiempo haya una diapositiva, pero sí un esquema que le permita a uno organizar las ideas, ¿sí? Como un mapa conceptual, de pronto en cuanto a las fechas, ahorita que estábamos viendo, eso nos permite tener como una perspectiva general de lo que estamos viendo. No sé si podría darse como algo más dinámico. Es la sugerencia. Muchas gracias. O sea, Entendido. Lo que yo me refería era, por ejemplo, a veces, no sé si soy la única, se me dificulta como una clase así que no pueda ver nada. Entonces, si yo podría ver el título de lo que estamos hablando o algo así, pues me ayudaría más a mí a entender la clase. Bueno, tendré en cuenta sus sugerencias y trataré de que a partir de la próxima clase, después del examen, pues, o terminado el examen, como son clases de 3 horas, terminado el examen, voy a implementar algunas gráficas, diapositivas que les pueden de pronto orientar, ya entendido cuál es la idea, qué es lo que quieren, como una guía gráfica de su estudio. Es eso, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Como les digo, queda ese compromiso con ustedes. Y veremos a ver cómo nos resulta. Magda, tiene Muchas levantada la gracias. mano. No, qué pena, Con se me mucho quedó gusto, levantada. no se preocupe. Pero vale. Muchas Bueno, gracias. entonces vamos a proceder a la votación de Romano, de instituciones jurídicas romanas, sobre la prueba de seguimiento, el test de seguimiento. Está previsto para el lunes, limitado a la teoría de las personas. Se abre la opción de diferirlo por 8 días, pero exigiría un mayor esfuerzo de la parte de ustedes, ¿no? Sería toda la materia vista hasta la clase del lunes, por supuesto. Tendrían ustedes como 10 o 11 días para prepararlo, pero, y me parece muy bien, si ustedes quieren autoevaluarse en toda la materia y necesitan más tiempo. Bueno, entonces, ya saben las condiciones. Normalmente yo no, por decirlo de alguna manera, entre comillas, yo no negocio los asuntos académicos, pero veo que aquí es probable que les reporte alguna ventaja para ustedes, no sé cómo llamarlo, pero necesito que se pronuncien. Total, en las condiciones planteadas, la prueba para el lunes próximo, levanten la mano lo que quieran. Los que quieran presentarla el próximo lunes. Sabiendo que es la teoría de las personas. Por supuesto, solo cuento a los asistentes, ¿no?
No puedo contar la opinión de los demás. Dejen la mano en alto mientras cuento, por favor. 1, 2, 5, 6, 8, 9. Es una mayoría calificada, más de la mitad más 1. Total de que son 12 a favor del examen el lunes, mantener el horario que ya se había establecido. Total de que para Romano queda lo mismo, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Nos reunimos a las 6, pero ya saben que vamos a tener media hora de instrucciones mientras abre el sistema de cuestionarios. Listo, ya pueden bajar la mano, ya hice la contabilidad. Nos reunimos el próximo lunes para la autoevaluación, básicamente es eso, un control de su progreso en competencias en lo relativo a la teoría de las personas del derecho romano. En dogmática, ya saben que esa sí es inamovible porque con eso cierro la semana de pruebas próximo jueves a las 6 de la tarde. Ingrid, Vanessa, ¿algo más? Guerrero. No, no, señor, qué pena, se me había quedado bueno, la mano arriba. Perfecto. Bueno, vamos a hacer o a título de colaboración con ustedes, una colaboración didáctica. Vamos a dedicar un tiempo pequeño a un repaso, pero fundamentado en preguntas. Y ustedes van a medir su grado de preparación para la prueba del próximo jueves. Pregunto, doy unos 15 segundos para que levanten la mano el que quiera contestar. Recuerden, no estoy calificando. Esto les conviene a ustedes y me sirve a mí para medir su grado de preparación. 15 segundos. Y si no han contestado, no han levantado la mano, pues señalo al azar a cualquiera de ustedes. Primera pregunta. Diferencia entre extinción de dominio y expropiación. John Anderson. Recuérdenos cómo distinguimos las dos figuras. John Anderson, lo escuchamos. Aló, ¿me entiende? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Extinción de dominio es cuando una propiedad está involucrada en un delito y entra a tomar posesión el gobierno de ella. Y expropiación es cuando se obliga a la persona a vender en propiedad al gobierno.
Es la idea general, sí señor. La expropiación viene de una necesidad pública y recuerden que el interés público prima sobre el privado. Se trata de adquirir un predio ajeno, un predio que tiene un dueño particular. El Estado lo necesita en cualquiera de sus niveles territoriales, nación, departamento, municipio, y le propone la compra. Si el propietario no desea vender, como no es un capricho del Estado o de la nación, sino es una necesidad pública, si no desea vender, pues se adelanta un proceso de expropiación, que no es penal, no es un castigo. Y en ese proceso, a través de perito, se determina el precio justo del bien y lo que se le pague, de acuerdo con el perito, equivaldrá al precio oficial del bien. Y así pasa a manos del Estado para los fines de beneficio público. Por el contrario, el resultado es el mismo. En uno y otro caso, el bien pasa a manos del Estado. Pero en extinción de dominio sí es un castigo, es una pena adicional a la pena, por ejemplo, privativa de la libertad. Se extingue por vía de una decisión judicial de un juez penal, se extingue junto con la sentencia o a raíz de la sentencia de condena penal, se extingue uno o varios bienes comprometidos en el delito, en el sentido de que fueron utilizados ya sea como instrumento del crimen, como receptáculo de los bienes mal habidos, etc. Una casa, un vehículo, un arma, un dinero, etc. Para todos está claro que extinción y expropiación no es lo mismo, aunque el resultado, en definitiva, sí sea igual, o alguien tiene dudas sobre eso. Miren, si ustedes llevan estas nociones, digamos, elementales, claras, y llegan así al segundo semestre, al tercero, al cuarto, van a ver cómo se les facilita el estudio del derecho. Pero tienen que poner atención y estar seguros de que tienen el concepto claro de cada una de estas categorías jurídicas. A ver, otra pregunta. Muy simple. ¿Cuál es el principio general que orienta la aplicabilidad de las normas jurídicas en el espacio? Ciro Norberto Anaya. Después tiene la palabra Sonia. Se demoran mucho en contestar, en levantar la mano. A ver, Ciro, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos recuerda? Simplemente, ¿cuál es el principio de la aplicabilidad de la norma en el espacio, de la norma jurídica en el espacio? No, A ver, profe. ¿lo recuerda? No, profe, no lo recuerdo. Sonia.
Sonia Amanda. Creo que levantó la mano, ¿no? Profe, sí, no, qué pena, no la recuerdo. No lo recuerda. Santiago. Mire, un momento, Santiago. No me vaya a contestar. Me preocupa. No sé si ustedes no han tomado con toda la seriedad el caso. Y por favor, no me digan que se han faltado ayudas didácticas. Me he tomado todo el tiempo, he tenido toda la paciencia para que en este proceso cognitivo de primer semestre ustedes entiendan el derecho. Lo fundamental, las bases del derecho, porque son conceptos muy elementales, aunque básicos. A ver, Brenda Lisset. Bueno, profe, la aplicabilidad de la norma jurídica en el espacio es, el principio general es la territorialidad. Las normas Despacio, repítemela. el principio Repíteme el general, principio. el principio general es la territorialidad, A perdón. ver, le doy un consejo. Léalo. Lo leo. Sí, la palabra que se le dificulta. Territorialidad. Léalo. Territorialidad. Muy bien. Y no olvide practicar el término. Correcto. Es correcto. Gracias, Brenda. Magda Johanna, ¿qué quiere agregar? Profesor, buenas noches. No, era Edward. Ya contestó la otra compañera. Qué pena. No, pero Magda está levantando la mano o abriendo el micrófono, ¿no? Profesor, ¿Nos quiere agregar algo, Magda Johanna Orduz? Profesor, es que estoy desde el computador de la compañera Magda, que terminamos repaso y mi computador no presenta problemas. Estoy desde el computador de la compañera. ¿Está hablando, Edward? Sí, señor, afirmativo. ¿Y Magda no está? Sí, señor, acá estoy. Pero ¿Y por él qué era... no me contesta? No, tranquilo, es que como él era el que estaba interviniendo, El pues que no. levantó la mano fue Edward. Sí, señor, qué pena. Bueno, pero... Edward, ¿qué quiere agregar? Territorialidad. Profesor, es la territorialidad como lo dijo la compañera, sino que ella levantó la mano. Correcto. Gracias. Cuéntenos una cosa, recuérdenos, Edward. Descríbanos el territorio colombiano. ¿Qué es el territorio colombiano? ¿Qué es territorio colombiano? Edward. Bueno, Magda. Profesor, territorio es una visión, es algo que se puede objetivo, es una visión objetiva de Colombia, agrupa conceptos como población, tradiciones, folclore y costumbres. No estoy hablando de país, ojo, Edward, estoy hablando de territorio. Efectivamente es muy objetivo el concepto. Pero, ¿qué es territorio? Para decir que la ley rige en el espacio del territorio colombiano. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el territorio colombiano? No estoy hablando del país. El país sí es costumbres, demografía, límites, todo lo que quieran. Pero el territorio, ¿qué es? Es concepto que lo explicamos acá. ¿Lo recuerda, Magda? Profesor, territorio, terreno dentro de los límites fronterizos, espacio aéreo, el mar territorial, plataforma submarina, las embajadas, ¿sí? Eso es. No lo olviden, por favor.
Territorio no es simplemente la tierra rodeada de vecinos, con fronteras, no. Dijimos esa columna imaginaria que se levanta sobre el territorio, que es lo que se llama espacio aéreo, es parte del territorio. La plataforma submarina, el mar territorial, las islas, los archipiélagos, como San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Todos esos conceptos integran la idea de territorio y es muy importante porque ahí, a quienes estén ahí, en el territorio, en alguno de los componentes del territorio, según lo que acaban de describir o acaba de describir la compañera Magda, pues está sometido a la ley colombiana. Sigamos. Es un concepto muy, muy simple. Y a ver, principio de aplicabilidad de las normas. Por favor, Brenda quiere cerrar el micrófono. Gracias. Aplicabilidad en respecto del tiempo. ¿Cuál es el principio que orienta la aplicación de la ley en el tiempo? Santiago. Profe, la retroactividad. Gracias, Santiago. ¿Alguien tiene otra idea? Santiago y todos. La retroactividad es una excepción. El principio es irretroactividad. Quiere decir que por regla general, por principio general, la ley se aplica, tiene vigencia, tiene imperio a partir de la promulgación, por regla general, hacia el futuro. Lo contrario es la retroactividad, que solo excepcionalmente se puede aplicar. Recuerden retroactividad, retrospectividad, ultraactividad, como excepciones a la regla general o principio general que se llama irretroactividad. No lo olviden. Repasen los conceptos de retroactividad, retrospectividad y ultraactividad. Sigamos. Por supuesto, los enunciados del examen no van en forma de pregunta. El enunciado puede decir, por ejemplo, la retrospectividad es la regla o principio general de la aplicabilidad de la ley colombiana en el tiempo. Ustedes simplemente dicen cierto o verdadero, perdón, verdadero o falso. En este caso sería falso, porque es la irretroactividad, no la retrospectividad, que es una excepción. A ver. Al concepto de ordenamiento jurídico, ojo, ordenamiento jurídico, o mejor, el concepto de ordenamiento jurídico. ¿Qué implica? ¿A qué se está refiriendo la teoría cuando habla, la teoría jurídica, cuando se habla de ordenamiento jurídico? Magda Orduz. Y después Angie Gabriela. A ver, Magda. Profesor, buenas noches. Implica una jerarquía. Magda levantó la mano. Y después Alejandra y después levantó la mano
Ah, el Magna, perdón. Entonces sí, tiene la palabra, no recordaba que estaban dos en el mismo computador. A ver, Edward, siga. Profesor, mil disculpas por ese imprevisto. No Implica se una jerarquización de normas. A eso hace referencia el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es jerarquización de normas? ¿Qué significa eso? Significa que es un sistema de normas que rige una organización legal en específico, ajustado obviamente al derecho. Esa es la definición de derecho. Un sistema de normas. ¿Pero por qué jerarquización? ¿Qué significa esa palabra en particular? Edward, ¿qué quiere dar a entender usted cuando dice jerarquización de normas? Profesor, porque hay un orden jurídico en estas normas. Un orden jerárquico. Es decir, hay unas normas por encima de otras, para decirlo gráficamente. Hay otras que son como subalternas. Comenzando por ¿cuál? ¿Cuál está en la cúspide de la pirámide de Hans Kelsen? Profesor, está la Constitución. Correcto. Esa es la idea. Esa es la idea general. Y con eso por ahora nos basta. Ya Eduard puede bajar la mano. ¿Y a qué criterio responde la expresión orden jurídico? Ya no es ordenamiento, sino orden jurídico. A ver, para agilizar, Julián Andrés Ibáñez. Si no lo recuerda, no hay problema. Ya le doy la palabra. Profesor. ¿No lo recuerda? Bien. Cristian. Profe, es a las normas legales que rigen áreas específicas del orden jurídico. Es como una clasificación, ¿verdad? Como una división del derecho. ¿Sí? ¿Esa es la idea? A ver, con un ejemplo, ilústrenos qué es eso del orden jurídico en Colombia. El ejemplo es muy fácil. Si tiene el concepto, el ejemplo es muy fácil. Porque ya no es jerarquización de las normas, sino una división o una clasificación de las normas. Un ejemplo, Cristian. Me preocupa esa dificultad porque significa que tienen el concepto, pero no lo saben expresar. No lo han aprehendido, no aprendido, sino aprehendido, captado, capturado en su integridad. El ejemplo más fácil, siendo el derecho uno solo, como lo hemos hablado, aquel que hablaba de la plenitud hermética del derecho. Pero por muchas razones, división del trabajo, el estudio del derecho, el ejercicio de las competencias judiciales, de las autoridades del órgano jurisdiccional. Por todas esas razones se ha dividido el derecho y hablamos de derecho civil, penal, laboral, etc. Eso es un orden jurídico. Incluso anoté que hay otra noción de orden jurídico que es el sometimiento de la comunidad a las leyes del Estado. Eso determina un orden en la sociedad, orden jurídico social, pero el que nos interesa es respecto de las normas. Por eso decimos, el orden jurídico está determinado por una clasificación de las diversas ramas del derecho en general. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no queda claro? Sigamos.
Voy a plantearlo en forma de enunciado, no de pregunta. Derecho objetivo es sinónimo de derecho procesal. Sinónimo, significan exactamente lo mismo. Derecho objetivo y derecho procesal. ¿Verdadero o falso? Y una explicación. Johan Armando Larrota se está retirando en este momento. A ver, Michelle Juliet Pardo. Ya no estoy formulando una pregunta, sino planteando un enunciado para que decidan si es verdadero o falso. Derecho objetivo es sinónimo, es exactamente igual a derecho procesal. Michelle. ¿Algún espontáneo o espontánea? Ana María Ortega. Profe, no sé la respuesta. Angie Gabriela. No tengo la respuesta, profe. Ninguno tiene la respuesta. Repasemos eso para que salgan de dudas de una vez. Derecho objetivo es derecho norma. A ver, Alejandra, que lo levantó en este último momento. ¿Qué nos dice? ¿Verdadero o falso? Es falso, Doc. El derecho objetivo es derecho norma, como se le acaba de decir, que es la codificación, y el derecho adjetivo es el procedimental. Bueno, otra pregunta. Eso es correcto. El derecho procesal o procedimental, derecho adjetivo, ¿es objetivo? ¿Es que, Doc, disculpe? Ese que nos acaba de aclarar, el derecho procesal, procedimental o derecho adjetivo, ¿es derecho objetivo o no? Claro, sí, señor. Dentro del derecho objetivo, la codificación, existen códigos que rigen el procedimiento. Correcto, hay normas de derecho adjetivo. Luego, si derecho objetivo es derecho norma, pues las normas del derecho adjetivo son derecho objetivo. Bueno. El derecho objetivo, sigo con enunciados. El derecho objetivo se divide en derecho público y privado. ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Cristian. Verdadero, profe. ¿Alguien tiene otra opinión? Gracias, Cristian. ¿Puede bajar la mano? Bueno. A ver, para todos, para Cristian y para los demás. El derecho objetivo se divide en sustantivo y adjetivo o procedimental. El sustantivo es el que se divide en público y privado. No lo olviden. Es una clasificación muy simple, muy pequeña. Sustantivo. Las normas que básicamente nos imponen derechos y nos imponen obligaciones, perdón, y nos conceden derechos. Y el derecho, como lo dijo la compañera hace unos minutos, el derecho adjetivo es el derecho procesal, el derecho instrumental, el que nos dice cómo opera el aparato jurisdiccional, las competencias, los jueces,
los procesos, las pruebas. No lo olviden. Por favor, si tienen dudas, pregunten. Si no entienden, pregunten. Yo no puedo adivinar que ustedes quedaron en la nebulosa. Yo supongo que si no preguntan, entendieron perfectamente. Bueno. A ver, el derecho administrativo es derecho privado. ¿Verdadero o falso? Ana María Ortega. Profe, no sé. Brenda Lisset. Pregunta, profe. Repito la pregunta. O el enunciado, es para que contesten verdadero o falso. El derecho administrativo es derecho privado. No, no es derecho privado. Entonces, si no es privado, Es público. ¿y por qué es derecho público? ¿De qué nos Porque habla en términos generales? Porque yo les di el concepto general, ustedes no están estudiando derecho administrativo, están estudiando las bases del derecho en general, dogmática jurídica, ciencia jurídica. ¿Recuerda por qué el derecho administrativo es público? porque se encarga de regular el funcionamiento y la organización de los poderes y obligaciones que están en poder público. Bueno, El gracias derecho. Brenda, gracias Magda. ¿Qué quiere agregar? Profesor, Edward. porque es la relación entre el Estado y sus ciudadanos, por eso es derecho público. Relación. ¿Qué tipo de relación? Jurídica. Porque si no es relación jurídica, pues no hay normas de derecho que se apliquen. La relación tiene que ser jurídica. ¿Qué quiere agregar Brenda? No, perdón, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es la autoridad pública, por supuesto? Y vale la pena aclararlo porque pueden decir, no, papá es la autoridad familiar o mamá, no sé. ¿Cuál es la autoridad pública encargada de darle el trámite a un proyecto de ley? Suponía una hemorragia de manos ahí. No veo ninguna. Cristian Andrés Moyano entendió la pregunta que en el momento del examen va como un enunciado, ¿no? Profe, pero la puede volver a repetir. Con mucho gusto. ¿Cuál es la autoridad pública encargada de tramitar las leyes? Darle el trámite a un proyecto de ley.
Pero la ley ordinaria, profe. No me entendió la pregunta. La autoridad pública. Santiago Pedraza. Profe, el Congreso de la República. Correcto. Alejandra quería hablar. Levantó la mano. El Congreso de la República, sí, Está señor. de acuerdo. ¿Cómo se conforma el Congreso de la República? ¿Cómo está conformado, integrado? Profe, por el Senado y la Perdón, Cámara. perdón, acaba de dar la palabra a Alejandra. ¿De acuerdo? Escúchenme bien, por favor. Es para ponerle orden nada más. No es para fastidiarlos. Alejandra. Sí, señor. El Congreso de la República es bicameral. Está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Correcto. ¿Ve que eso no tiene ninguna dificultad? Dentro del concepto de ordenamiento jurídico, jerarquía de las leyes de que nos hablaba el compañero Eduardo. Aparte de las leyes ordinarias, como las denomina la Constitución, ¿qué otra clase de leyes tramita el Congreso de la República? Los proyectos, por supuesto. No se puede hablar realmente de leyes, sino de proyectos de ley. Aparte de las ordinarias, repito, de acuerdo con la Constitución, ¿qué otra clase de leyes tramita el Congreso? Nada. A ver, Magda, Johanna. Profe, son las leyes especiales y las leyes estatutarias. ¿Cuáles son las leyes? La estatutaria es una ley especial, entonces, ¿cuáles son las leyes especiales? Se llaman así o les decimos así porque no son ordinarias, ¿no? Entonces, estatutarias, ¿qué más? Las leyes orgánicas. ¿Qué más? ¿Quién recuerda? Otras leyes. Las leyes marco o cuadro. Las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Ojalá que no estamos perdiendo el tiempo, estamos fijando conceptos. Y miren, para eso es que sirven estas pruebas de seguimiento. Lo que pasa es que ya tienen una evaluación dentro de la taxonomía solo, ¿no? Y ustedes verán cómo se ubican, si multiestructural, uniestructural, relacional o abstracto ampliado. Miren la utilidad que tiene esto. ¿Alguien recuerda, tiene una idea en su memoria de por qué las leyes marco o cuadro tienen ese nombre? Se denomina así doctrinal y jurisprudencialmente. Leyes marco o cuadro. ¿Alguien recuerda algo de lo que se dijo acá? Profe, la verdad no recuerdo. Bien. Eduard, ¿lo recuerda?
Profesor, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Su compañera de equipo ahí con el mismo computador, Magda, ¿lo recuerda o no? Es como una nueva relación entre el legislativo y el ejecutivo. Una nueva relación. Está en la Constitución política. A ver, ¿quién tiene la Constitución política a la mano? El texto de la Constitución política. Y vamos a aclarar ese concepto de una vez. Sonia tiene la Constitución. Sí, señor. Bueno, nos quiere leer el encabezamiento del artículo 150, que tiene varios numerales, y después se salta al numeral 19. Por favor. Artículo 150 de la Constitución Política. Sí, profe, ya un segundito. Sí, profe, ya lo encontré. Artículo 150. Ajá. ¿Me La escuchamos. ¿Me recuerda, por favor, a cuál número me dirijo? Por favor, lea el principio del artículo 150, que es un artículo extenso, ¿no? Sí, señor. Dice, corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Bueno, Primero. No, hasta ahí. Son las atribuciones al Congreso relativas a las leyes. Dice, hacer las leyes. Realmente el Congreso lo que hace es tramitarlas, ¿no? La ley no se considera en estricto sentido hecha, sino cuando ya es ley. En manos del Congreso no es ley, es un proyecto de ley. ¿Cuándo un proyecto se convierte en ley? ¿Quién me cuenta? Antes de seguir, por favor, excúsenos, Sonia. Cuando un proyecto tramitado en el Congreso, por regla general, se convierte en ley de la República. Los proyectos son eso, proyectos. Pero para que sean imperativos, para que obliguen, tienen que ser leyes. Cuando un proyecto de ley tramitado en el Congreso en debida forma se convierte en ley de la República. John Anderson. Cuando es proclamada por el presidente de la República. ¿Cuándo es qué? Perdón, no le entendí el término. Proclamada. Y antes de promulgarla, no es proclamarla, sino promulgarla, ustedes tienen que ponerle mucha atención a la precisión de la terminología jurídica que los debe acompañar a todo lo largo de su carrera y especialmente cuando se gradúen, ¿no? A ver, Brenda, ¿qué quiere decir? Pues, profe, el proyecto de ley se convierte en proyecto de ley, debe pasar por 4 debates. No, ya no está. No, cuando ya tramitado completamente por el Congreso, con todos los debates, con todas las reglas que fija la misma Constitución, cuando se convierte en ley. Esa es la idea. ¿Cuándo nos obliga? Cuando tuvo la sanción del gobierno. Y
y haya sido aprobada por las plenarias de cada corporación. No, ya no está en el Congreso. Ya está sancionada por el presidente, por el gobierno. ¿Qué sigue? No sé, profe, solo sé que tiene que obtener promulgación. la Pongan atención todos. Después de sancionada, que digamos que es la autorización, el visto bueno del gobierno, es necesario darla a conocer, insertando su texto en una publicación oficial que tiene nombre propio, que se llama Diario Oficial. Recuerde el compañero que habló de proclamación, no es proclamación, se llama promulgación, promulgación de la ley. Porque mal podríamos estar obligados a obedecer una ley que no se ha publicado. ¿Cómo hacemos para saber su contenido? ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí sigamos con Sonia. El numeral 19 está hablando de las funciones del Congreso, básicamente se refiere a hacer las leyes, ¿no? Pero tiene otras funciones, entre esas a la que se refiere el artículo 19, perdón, es un numeral, no es un artículo. El artículo 19, otra vez, el numeral 19 del artículo 150. Por favor, Sonia. Sí, señor profe. Dice, dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Bueno, esas son las leyes marco. Esas normas generales a que se refiere el numeral 19, porque en ellas le dice al gobierno, en estas materias, y viene un listado de materias, usted por vía de decreto, porque el presidente no hace leyes, hace decretos, pero cuando tiene la facultad, debido a la autorización, a ese permiso organizado que le da el Congreso para que dicte decretos con fuerza de ley en estas materias, por ejemplo, la organización del crédito público. Quiere decir que el gobierno no lo puede hacer al dictado de su propio capricho, porque el Congreso, mediante una ley marco, le indica en general los objetivos de la ley en esas materias, los criterios que debe respetar el gobierno, el presidente, llamémoslo así, pero es el gobierno, ¿no? Para los efectos previstos en el mismo numeral. Ya les dije, por ejemplo, organizar el crédito público. Por ejemplo, regular el régimen de prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. Y todos esos literales que trae el artículo 150. Entonces, son leyes, pero leyes muy específicas a cargo del Congreso. Con esas leyes, el Congreso no está diciendo o imponiendo nada nuevo, simplemente le dice al gobierno, por ejemplo, en cuanto al crédito público, usted va a dictar un decreto que va a tener fuerza de ley sobre crédito público porque es una función que la Constitución le otorga a usted. Pero ojo, cuando dicte ese decreto, recuerden, el Ejecutivo no dicta leyes, dicta decretos presidenciales que se asemejan, se parecen a una ley y tienen los mismos efectos. Le dice, ojo,
está organizando el crédito público, pero estos son los criterios para la organización de ese crédito público. Por ejemplo, que no vaya a afectar el interés de las minorías. Por ejemplo, que fomente la producción, ¿de acuerdo? Y el gobierno no puede salirse de ese marco que le fija el Congreso al dictado del numeral 19 del artículo 150. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Bueno, No. continuemos. Sonia, Amanda, Sí, profe. la escucho, la escuchamos, mejor dicho. ¿Nada? Bueno. Sigamos. ¿Qué órgano del poder tiene la facultad, según la Constitución y la ley, para negociar tratados internacionales, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, sobre cualquier materia? ¿Cuál de las ramas, de los órganos del poder público tiene esa potestad de negociar tratados y convenios internacionales? ¿Qué órgano del poder público? Recuerden que aquí no hay tres poderes, recuerden eso. Como decía Montesquieu, aquí tenemos tres ramas de un solo poder. El poder público, que expresa la soberanía nacional. Entonces, ya sabemos que son tres ramas, tres órganos del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial o jurisdiccional. ¿Cuál tiene esa potestad constitucional de celebrar tratados, de negociar convenios y tratados internacionales? ¿Cuál de los tres órganos? El Ejecutivo es el que está facultado para negociar tratados internacionales. Por ejemplo, el libre comercio. No es el presidente, realmente es el gobierno. Esa maquinaria gubernamental que representa al órgano ejecutivo. Pero una vez negociado, ¿qué falta para que entre en vigencia, para que nos obligue, y especialmente para que obligue al Estado colombiano? ¿Qué faltaría? Recuerden el tema principal del cual estamos hablando. Magda o Edward, a ver, cuéntenos. Profe, que el Congreso lo apruebe. Correcto. ¿Cómo lo aprueba? ¿Qué hace el Congreso para aprobar un tratado internacional negociado por el gobierno? Exige que la mayoría absoluta en Cámara y... No. ¿Cómo hace? ¿A través de qué instrumento o qué? ¿Se reúnen y dicen aprobado? ¿Qué piensan ustedes? Profe, a través del debate. En el debate se debate, no se aprueba. A través de una ley aprobatoria de los tratados internacionales. Recuerden, leyes ordinarias, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco y leyes aprobatorias de tratados internacionales. Magda o Edward. Bueno.
Sigamos. Cuando hay una crisis institucional, una crisis del Estado colombiano, de la nación colombiana, esa crisis, ese desorden de la comunidad, de los colombianos, en distintos grados, ¿no? Y por distintos motivos. ¿Cómo se llaman en la Constitución esos estados o situaciones que significan una crisis para la buena marcha del Estado colombiano? El Estado entra en crisis, hay un desorden social de cualquier naturaleza, por muchos motivos. ¿Eso es el Estado regular, normal de Colombia? ¿Esas crisis son lo normal? Pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero en estricto derecho, Eduardo, o Magda, cualquiera de los dos. Profesor, estado de excepción. Estados de excepción, sí señor. Muchas gracias. A ver, Jonathan Andrés Godoy, ¿recuerda cuáles son esos estados de desorden, de crisis institucional que la Constitución llama estados de excepción? Nómbrelos nada más. Sí, Si señor, los profe. recuerda. El estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Muy bien, Jonathan, muy bien. A ver, Julián Andrés Ibáñez. ¿Esa emergencia de qué naturaleza puede ser? ¿Qué clase de emergencia puede presentarse para que sea un estado de excepción, haya lugar a declarar un estado de excepción llamado estado de emergencia? ¿Lo recuerda? Económica, social y no me acuerdo. Ecológica. Desorden público, si no estoy mal. Ecológica. Emergencia Señor. económica, social, ecológica. ¿O qué más me dijo? Grave desorden público. Grave calamidad pública. Calamidad. La tragedia de Armero, por ejemplo. Fue una grave calamidad pública. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia jurídica, constitucional, por supuesto, pero eminentemente jurídica, que determina un estado de emergencia? O mejor, un estado de excepción en Colombia. ¿Es determinante de qué? ¿A qué da lugar estos estados? ¿O pueden dar lugar? Porque eso depende de muchas decisiones. ¿Qué determina un estado de excepción? Guerra exterior, conmoción interior o estado de emergencia. A ver qué pasa con la legislación colombiana de acuerdo con la Constitución. ¿Qué pasa con las normas jurídicas? ¿A qué dan lugar los estados de excepción en materia de normas jurídicas? Le abren camino a los decretos legislativos. Decretos legislativos. Una clase de decretos del Ejecutivo
determinados por la existencia de un estado de emergencia. ¿Recuerdan? Decretos legislativos que tienen su ordenamiento en la Constitución. Cada uno de ellos está debidamente reglado. La guerra exterior, la conmoción interior y finalmente los estados de emergencia. Bueno, ya hicimos un largo repaso, no sé si les sirva a ustedes, pero la idea es esa, ¿no? Ese es el interés que me movió a hacer este pequeño repaso. Porque en 8 días estamos comprobando en directo y en vivo, sincrónicamente, sus avances en la formación por competencia. Entonces, antes de irnos a un descansito, continuemos con el análisis del orden jurídico. Quiero decir, en la clasificación en que estamos inmersos. No hemos salido del derecho objetivo, sustantivo, público. El último que vimos fue el derecho penal. Veamos el derecho tributario. No quiero cargarlos con la memoria, especialmente en estas materias que no hay códigos verdaderamente organizados y todos los días están cambiando, como el derecho aduanero, como el derecho tributario, como el derecho minero, el derecho agrario, etcétera, en otros niveles de la división o del orden jurídico. Entonces, simplemente quiero que desde ahora se lleven una idea general para no confundir peras con manzanas, sino llevar en materia jurídica conceptos claros sobre ordenamiento jurídico, sobre orden jurídico, sobre las ramas del derecho, sobre la jerarquía de las leyes, etc. Derecho tributario. Como les digo, es un poco caótico porque casi anualmente o periódicamente, con mucha frecuencia, ustedes oyen de la reforma tributaria. Acaba de aprobar el Congreso una nueva reforma tributaria y entonces eso le da un vuelco total, generalmente, un vuelco total a todo el estatuto tributario, a las normas que rigen esta rama del derecho público. ¿Por qué se llama derecho tributario? ¿A quién se le ocurre una idea de por qué se llama derecho tributario? Organícela como quieran en su cabeza y nos ilustran. ¿Por qué derecho tributario? Una opinión. ¿Se dan cuenta lo difícil que es llegar al nivel abstracto ampliado en materia de conceptualizar, de argumentar? Porque aquí no es de memoria, es simplemente una inferencia de tipo lógico, de sentido común. Brenda Lisset, ¿por qué cree que se denomina derecho tributario? Una de las ramas del derecho público, derecho tributario. ¿Por qué? Brenda, la escuchamos. Porque se le atributa algo al Estado. ¿Y qué es tributar? Como como dar algo, como atribuirle, Lo primero está más claro, darle
darle al Estado. Los tributos es lo que le da el pueblo, las personas naturales y jurídicas al Estado, como una de sus obligaciones, por estar también recibiendo del Estado, pues protección. Básicamente, nos protege la vida, la honra, los bienes, nos da seguridad, así sea entre comillas. Entonces, en contraprestación, nosotros debemos, por ejemplo, obedecer sus leyes para que haya un orden social. Debemos contribuir a los gastos de funcionamiento del Estado. ¿Cómo? Tributándole, dándole. Los tributos normalmente, que los llamamos también impuestos. Impuestos porque nos los imponen. Es que el Estado nos impone esa obligación, no es que de buena voluntad lo hagamos. Debemos pagar impuestos porque nos los imponen, impuestos. Tributar, dar, básicamente. Entregarle al Estado los medios para que pueda funcionar. Entonces, el derecho tributario, de manera genérica, está conformado por principios generales y normas jurídicas específicas que se ocupan de regular los gravámenes impositivos, las cargas que soportamos las personas naturales y jurídicas. Impuestos, tributos, tasas, contribuciones, como la renta, el impuesto de renta, el impuesto de valorización, el IVA, por ejemplo. Entonces, eso debe tener alguna forma de disciplina normativa, porque no podría ser un caos. Cada uno tributa lo que quiera y cuando pueda, no. Hay una disciplina, una regulación estatal, por supuesto, con carácter obligatorio, que determina cuánto, cuándo y cómo debemos tributar o pagar impuestos. Fíjense que una pregunta tan simple, de respuesta tan obvia, normalmente se nos escapa por la falta de práctica en la terminología jurídica. Un término tan simple como ¿qué son impuestos? ¿Qué significa impuestos dentro de la terminología jurídica y, por supuesto, referido al derecho tributario? Pocas veces llegamos a una respuesta lógica y simple. Impuestos, porque el Estado nos impone la obligación de pagar. Por eso se llaman impuestos. Y no se llaman donaciones. Y no se llaman regalos. Se llaman impuestos por esa razón. No entregamos esa platica anualmente para contribuir al funcionamiento del Estado. No le entregamos como un gesto de generosidad, porque nos obligan a pagar. Y esa obligación tiene fuerza coactiva. No pagar impuestos tiene muchos problemas. Incluso, que yo sepa, no ha prosperado todavía, pero creo que el nuevo estatuto tributario, la reforma tributaria, trae incluso la posibilidad de cárcel. No me he enterado muy bien del asunto, pero espero hacerlo. Por supuesto, lo primero que no hago es
eludir el pago de impuestos. Y no se lo aconsejo a ninguno. Bueno. Hay una clasificación genérica, muy simple, de los impuestos. Dicen los entendidos y dice la ley también que hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Pero ¿con qué criterio vamos a distinguir unos de otros? Los directos de los indirectos. Recuerden nociones elementales pero básicas que ustedes no pueden ignorar. Pero ya llegaron las 7:30, piensen en esa clasificación. Si quieren, pues pueden consultar, pero yo les sugiero que descansen. Vamos a tomarnos los 20 minutos que solemos tomarnos por ser una clase de 3 horas. Voy a suspender la grabación y faltando 10 minutos para las 8, reanudamos la clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Aprovechen el descanso.